Aquella madrugada parecía ser una como cualquiera, metido en mi barril pretendía dormir plácidamente cuando de pronto, siento como algo me quería arrastrar hacia el suelo, fue una sensación extraña porque era algo ilógico, rápidamente desperté o eso fue lo que creí, lo que acababa de experimentar no podía ser real, lo más probable era que todo haya sido un sueño, o mejor dicho, una simple pesadilla. El chavo caminaba muy pensativo por todo lo que había vivido aquella noche, aquel día él había preferido estar distante con todos, lo único que recordaba y le daba escalofríos era esa extraña sensación que recapitulaba una y otra vez, mirando con mucho pánico su barril, no tuvo más opción que ingresar nuevamente, la noche había caído y sabía que tarde o temprano tendría que dormir, así que mirando con mucho pánico decidió entrar, sin poder explicarlo, el chavo no sintió la base sólida de su barril, simplemente el suelo debajo de sus pies dejó de ser sólido por una milésima de segundos, en ese momento, el chavo sintió un vacío espantoso en el estómago, el mismo cuando sueñas que te caes de la cama, sin haberlo notado había atravesado el piso de la vecindad, sin saberlo había perdido el conocimiento. Al despertar, ya no estaba en el patio, al levantarse del suelo, comenzó a temblar de pies a cabeza, tenía las manos sudadas y el corazón que quería salirse del pecho, repentinamente sintió que el aire en ese lugar era distinto, el olor era idéntico a una alfombra vieja y húmeda que había en el otro patio de la vecindad, al mirar a los alrededores se le congeló la sangre, solamente habían kilómetros y kilómetros de paredes forradas con un papel tapiz de un tono amarillo monótono y enfermizo, no había ventanas ni habían puertas, el techo estaba cubierto de lámparas fluorescentes que emitían un zumbido constante, ensordecedor y molesto, ese ruido a cada momento se le metía directo en el cerebro alterándolo cada vez más, llamando a Kiko y a la Chilindrina, el chavo se veía muy asustado, sin poder controlarse más empezó a correr ingresando a cada habitación, lastimosamente todo parecía ser infinito, cada ambiente tenía más puertas y se dirigían a un pasillo largo de nunca acabar, gritando el nombre de Don Ramón, corrió durante varios minutos que parecían ser horas, al doblar cada esquina solo habían más habitaciones amarillas idénticas, el diseño no tenía sentido, era un laberinto aleatorio que desafiaba toda lógica, al seguir buscando una salida, el chavo empezó a sentir un susurro que le decía, ahora estás adentro, bienvenido al nivel 0 de los backrooms, en ese momento de pánico total, el chavo corrió con la visión totalmente nublada, empezando a transpirar, sintió que las paredes se le caían encima, aunque todo parecía vacío, sentía como si alguien lo observara, al ver todo borroso y con el zumbido cada vez más fuerte, el chavo comenzó a correr desesperadamente, al no darse cuenta, el chavo chocó contra una columna que sobresalía, para su sorpresa, no sintió ningún dolor, al contrario, volvió a sentir el no-clip, un vacío total en el estómago, atravesando la pared, perdió el conocimiento al instante cayendo en una oscuridad total. Al despertar, el chavo estaba tirado en medio del patio de la vecindad, él sudaba frío mientras lloraba, al verse así, Kiko y la Chilindrina salieron de sus casas y corrieron hacia él, con la voz entrecortada el chavo les contó todo, el suelo blando, las paredes amarillas, el olor a alfombra podrida y el zumbido de las luces, Kiko y la Chilindrina burlándose le dijeron que seguramente le dio la garrotera o que solo se quedó dormido del hambre, el chavo no sabía cómo explicarles la experiencia tan aterradora que había vivido, sin creerle que todo eso haya estado dentro de su barril, decidieron que mejor jueguen a algo, el chavo intentando olvidar todo aceptó, lastimosamente nada volvería a ser igual para él, la experiencia de haber estado en un backroom lo había dejado con secuelas. Aquella noche el chavo se negó a volver a su barril, así que yéndose hacia el departamento número 8, decidió abandonar su barril el cual lo había acompañado durante muchos años, por otro lado, la curiosidad había podido más con Kiko, al observar que su mamá ya estaba durmiendo, salió con mucha cautela y se acercó al barril, al ver que el chavo no estaba ahí, se dio cuenta que adentro se veía todo muy oscuro, eso le pareció extraño porque nunca lo había notado de esa forma, así que estirando un pie, perdió el equilibrio y cayó bruscamente hacia el interior, el destino quiso que él también fuera a parar al nivel 0, al haber ingresado Kiko había perdido el conocimiento.
Al despertar pudo dar fe de todo lo que le había contado el chavo, el olor nauseabundo, el laberinto amarillo y el zumbido enloquecedor. La diferencia era que Kiko recordó la historia en medio de su propia crisis de llanto. Para su suerte aquel día le preguntó bien al chavo cómo había salido. Al encontrar una columna sobresálida, Kiko se arrojó contra ese bloque y fue expulsado con mucha violencia hacia el patio de la vecindad donde cayó desmayado. Cuando despertó vio como su mamá estaba frente a él muy asustada. Kiko temblando le dijo que estaba bien y poniéndose de pie se fue a buscar al chavo. Al encontrarlo, muy feliz pero sin poder dejar de temblar, le dijo que aquella noche había ingresado a su barril y por fin conoció los backrooms. El chavo asustado vio el rostro de Kiko que se veía desorientado. Esa misma sensación de adrenalina junto al terror era lo que él había sentido aquella vez, advirtiéndole a Kiko que esta vez tuvo suerte porque él cuando ingresó había sentido presencias que no pudo ver pero que sabía que estaban ahí. Kiko riéndose le dijo que él era un miedoso y que aunque no quiera, él volvería a los backrooms. El chavo entre lágrimas le dijo que lo piense bien y que si quería su mamá, que no lo haga. Kiko mirándolo con ironía se fue sin responderle nada. El chavo con miedo sabía que el barril se había convertido en una zona inestable, una brecha en la realidad de la vecindad, así que arrastrándolo, decidió esconderlo en uno de los departamentos vacíos. No quería que nadie más visite ese escalofriante lugar. Lamentablemente Kiko no pudo dejarlo ir, su mente no soportaba la intriga, la duda de qué más había allá abajo lo estaba carcomiendo por dentro. Esa misma noche mientras todos dormían, desobedeció todo sentido común. Kiko regresó al barril, al ver que no estaba en el lugar de siempre, comenzó a ver el rastro que había dejado al haber sido movido, llegando hacia uno de los departamentos vacíos. Kiko estaba listo para volver a ingresar a los backrooms, él quería probar su valentía y descubrir más de ese sitio, tenía la confianza de poder adueñarse de ese lugar. Asomándose, saltó intencionalmente, al caer volvió a perder el conocimiento. Él tenía toda la intención pero los backrooms no perdonan dos veces. Esta vez Kiko no cayó en el monótono y supuestamente tranquilo nivel 0, ahora la realidad lo arrastró mucho más abajo, cayó directamente en el nivel 6 llamada luces fuera. Esta era una de las zonas más grotescas, malditas y aterradoras de toda esa dimensión. Kiko muy mareado despertó y lo primero que pensó, era que sus ojos estaban cerrados. Sin embargo pasaba todo lo contrario, él estaba con los ojos abiertos, pero la oscuridad que habitaba en ese nivel hacía que todo se vea demasiado oscuro. No vio paredes amarillas, no veía absolutamente nada. Ese nivel era una red infinita de pasillos industriales sumidos en una oscuridad absoluta, pero lo peor no era la falta de visión, sino el ambiente. Las paredes de metal aquí estaban vivas, cubiertas de una sustancia orgánica, pastosa y caliente que goteaba constantemente sobre el suelo. En el nivel 6, el silencio era tu peor enemigo, no habían luces parpadeantes, solo se escuchaba el eco de los pasos de Kiko. Todo era un juego mental que poco a poco acabaría con la cordura del huésped. Kiko empezaba a gritar e imploraba por su mamá. Lastimosamente sus gritos solo atrajeron a las entidades del nivel. Estos eran los Smilers, enormes masas amorfas de carne distorsionadas con extremidades humanas dislocadas. Estos comenzaron a arrastrarse por las paredes metálicas hacia él. Los Smilers de ese nivel no solo tenían dientes, sus sonrisas flotantes estaban rodeadas de piel arrancada que crujían con cada paso. Kiko corrió a ciegas golpeándose contra las tuberías oxidadas, cortándose el rostro y las manos. Intentó hacer knuckle desesperadamente contra las paredes, pero el metal del nivel 6 era duro, sólido y frío. Kiko quedó atrapado en la oscuridad total. Repentinamente, unas manos largas huesudas y heladas con uñas afiladas lo sujetaron por los tobillos. Kiko aterrado emitió un último grito desgarrador, un lamento que se ahogó, cuando las criaturas lo arrastraron hacia el vacío devorándolo en la negrura absoluta. Kiko había perecido. Al amanecer, doña Florinda llena de pánico empezaba a gritar en medio del patio, su hijo había desaparecido. Todos los vecinos se acercaron al verla de esa manera. El chavo fue el último en llegar, al haber estado durmiendo en el departamento número 8, al reunirse con todos, vio algo que lo dejó completamente helado. Doña Florinda tenía en sus manos varios dibujos que había hecho Kiko antes de desaparecer, en ellos se veían el nivel 0 de los backrooms. No podía ser posible. Muy asustado corrió hacia el otro patio. En eso, vio que el departamento donde había escondido su barril estaba con la puerta abierta.
Llamando a todos con mucha desesperación les dijo, Kiko está perdido en los backrooms. La Chilindrina le dijo que deje de decir mentiras, eso era imposible. Entre lágrimas el chavo decía que Kiko ya había visitado ese lugar pero le había advertido que no lo vuelva a hacer. Lastimosamente Kiko estuvo aquí. Doña Florinda muy enojada le decía que no entendía nada de lo que hablaba, sabiendo que nadie le creería. El chavo asumió la culpa y dijo que entraría al lugar que había prometido no volver a visitar. Él iría en busca de Kiko, saltando hacia el barril. Todos vieron cómo el chavo desapareció, totalmente sorprendidos. La Chilindrina explicó lo que el chavo les había contado un día atrás. Totalmente decidida, Doña Florinda decidió ingresar en busca de su hijo, Don Ramón. La Chilindrina y Doña Clotilde se veían sin saber qué hacer. Dándole un fuerte abrazo a su hija, Don Ramón le dijo a Doña Clotilde que si por alguna razón no regresaba, que cuide con todo su amor a la Chilindrina. Sin poder detenerlo, Don Ramón le dio un beso en la frente a su hija y corriendo entre lágrimas prometió que traería a todos de vuelta. En ese momento y sin dudarlo saltó hacia el barril. Doña Clotilde detuvo a la Chilindrina, quien quería ir detrás de su padre. Abrazándola con todas sus fuerzas le dijo que su papá era un héroe y que no olvide sus palabras. Él prometió que volvería.